se lo ponemos hermano si quieres. Lección 18. Y vamos a orar para iniciar. Adelante, hermana Félix, pásale. Buenos días, hermano. Buenos días, hermana. Sí, hermana, todavía tenemos lugares acá. Bien. Vamos a orar. ¿A quién le gustaría guiarnos en oración? A mí. Adelante. Señor y Dios verdadero, en esta mañana que nos disponemos nuevamente en este lugar para aprender más de tu palabra, clamo, Señor misericordioso, para que seas tú quien nos esté instruyendo, quien nos esté guiando, pero sobre todo que pongas entendimiento en nuestro hermano David, para que él tenga palabras de sabiduría, de conocimiento, pero sobre todo de conocimiento tuyo, misericordioso Padre, y que nosotros podamos ser edificados a cada nueva palabra que aprendemos diariamente, porque tú eres bueno y nos estás ilustrando, nos estás educando en tu palabra. Que esto nos dé la fortaleza y la sabiduría para servirte nosotros con todo nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Bien, hermanos. Esta lección se llama Cristianismo terrenal. En realidad creo que la lección, pues ya con lo que hemos visto, va a ser muy sencilla, muy práctica. Pero dice, tras estudiar los conceptos de vida espiritual y cristianismo, ahora estudiaremos la distinción entre la vida cristiana y lo que parece ser vida cristiana, pero que solo se enfoca en los beneficios que pueda adquirir de la fe, sin ocuparse de agradar a Dios. Bueno, para iniciar debemos tener claro que cuando hablamos de la vida cristiana, surgirán dos tipos de cosas que debemos comprender. Estas dos cosas se pueden denominar como, miren, vamos a ir llenando ahí, de acuerdo a los diferentes pasajes bíblicos. Tenemos por un lado las cosas de la carne. Si hablamos de las cosas de la carne, como ahí en Romanos 8, hablamos de las cosas del Espíritu. Esa sería la primera. La segunda es las cosas terrenales. Las cosas terrenales. En el siguiente tenemos dos opciones. Le podemos poner las cosas de los cielos o las cosas de arriba, como dice Colosenses 3, pero podemos ponerle de arriba, entendiendo que son celestiales, ¿verdad? Si le quieren poner celestiales a un lado, también. Adelante, hermana, pásale, pasa. Ok, entonces vamos teniendo por ahí las cosas de la carne, las cosas del espíritu, las cosas terrenales y las cosas de arriba. Por el otro lado están las cosas temporales. Y si por un lado tenemos las cosas temporales, del otro lado tenemos eternas. Ahora, podríamos haber seguido, porque ahí en 2 Corintios habla de que las cosas temporales se ven, las cosas visibles, las cosas invisibles, y así podemos encontrar a lo largo de la Biblia diferentes, no, si le pasan una hoja de hermana Elvira, por favor. Las cosas, okay. Bueno, y si quieres deja otra por si llega alguien más. Bueno, saca así, por favor. Gracias. Saqué 18, nada más que no sabía cuántos éramos.
Si son más de 20, ¿verdad? Sí. Ok, entonces por eso en la lista anoten su nombre y si no caben en la del frente, por atrás también hay para seguirse anotando. Ok, entonces tenemos este tipo de cosas. Ahora, no es que sean 6 cosas, es que son 2 cosas siempre que se mencionan de diferente manera. Dice, no es que acabemos de ver 6 tipos de cosas, sino solo 2 tipos que a lo largo de la Biblia se mencionan de diferentes formas. Esto es lo que crea la sabiduría en la Biblia, el poder distinguir este tipo de cosas, porque lo que hoy vamos a ver nos debe ayudar a nosotros mucho a discernir cómo deberíamos vivir como cristianos y a interpretar la Biblia. ¿En qué creen que esté enfocado principalmente la Biblia? ¿En las del lado izquierdo o el lado derecho? Derecho. En el derecho, ¿verdad? Entonces, si nosotros entendemos que cuando Jesús da una enseñanza, su enfoque no está en esto, sino en esto, ya podemos ir entendiendo cómo ir interpretando la palabra, ¿verdad? Ya nos es más sencillo. Bueno. Pero es como una balanza para mostrar las 2 partes, pero lo importante es el lado derecho, lo espiritual. Ok, sí, y de hecho vamos a ver cómo hay cristianos que dicen, entonces esto es malo, y solo me enfoco en lo bueno. Pero, y de hecho esto lo relacionan mucho con el pecado. Pero entonces vamos a ver, y precisamente hoy es lo que debemos de hablar. Dice, sí. Porque pues es parte de la santificación, ¿no? Es decir, cuando empezamos de este lado. Ok. Y a lo largo de toda la santificación, hasta que somos la imagen de Jesucristo, llegamos a este punto y es cuando ya podemos ir con el Padre, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo el uso correcto de ello. Mira, dice, lo que debemos comprender acerca de ellas, de este tipo de cosas, es que ambas tienen su propósito. Las cosas de la carne, terrenales o temporales, tienen un propósito. Ok, y obviamente las otras cosas tienen también su propósito. Sin embargo, en la vida cristiana, por llamarla de alguna manera una vida equilibrada, como acaba de decir Neftalí, las cosas terrenales sirven a las cosas de arriba. Es decir, el propósito es que estas cosas estén al servicio de estas cosas. ¿Sí me explico? Por ejemplo, bañarse es del espíritu o de la carne. O de la carne. Ok, pero si yo me baño para ir a la iglesia, pues pongo las cosas temporales o terrenales al servicio de las cosas del espíritu, ¿verdad? Ok, ahora digo, no es que vaya a estar mejor en la iglesia si me baño, pero pues agradecemos, ¿no?, que todos se bañen para venir a la iglesia. Finalmente lo que entendemos es que no es que necesariamente estas cosas tengan que influir en esto, pero están al servicio de esto. ¿Ok? Son aspectos en los que vamos a ir teniendo este discernimiento. Entonces, lo que vemos es, las cosas terrenales sirven a las cosas de arriba, porque las cosas terrenales, o la del lado izquierdo, no por fuerza son pecado. Bañarse no es pecado, comer no es pecado. Bueno, dice, y así de sencillo, como acabamos de explicarlo, la vida cristiana adquiere un claro orden donde cada cosa cumple su propósito y se eliminan excesos e idolatrías. Porque, por ejemplo, dicen que hay gente que come para vivir, pero hay gente que vive para comer. Ok, comer es terrenal, ¿verdad? Pero si no comemos nos morimos y no podemos participar participamos más rápido, pero no podemos madurar como cristianos, porque nos morimos. Entonces, comer debe estar al servicio de las cosas eternas. Bueno, el asunto es que hay gente cuyo Dios, dice Pablo, es su estómago. Viven para comer, ¿sí? Yo pienso que todos los extremos son malos. Ok. Entonces no hay que... Pero el asunto... Debe llevar un equilibrio todo. Exactamente. Ahora, el asunto es qué es lo que tiene el propósito principal. ¿Para qué es mi vida? ¿Para qué estoy viviendo? Entonces, el propósito principal de las cosas, si mi propósito en mi vida es comer,
porque hay gente que se dedica a buscar restaurantes y se la pasa viendo dónde come y dónde se come mejor, y su vida se liga a dónde come y a la comida. Entonces esa gente pone incluso esto al servicio de esto, y es donde empieza a surgir el pecado. Miren, dice, ok, y entonces las cosas terrenales, aquí esto se vuelve idolatría. Por eso dice Pablo, cuyo Dios es el vientre, significa, ellos existen para el servicio de su estómago. Otros existen para el servicio de su cartera. Y entonces vemos que las cosas terrenales, cuando no están al servicio de las cosas eternas, se vuelve idolatría. Ok, esa es la parte que debemos ir comprendiendo. Entonces decimos, bueno, es sencillo, así la vida cristiana. Si yo comprendo esto, digo, bueno, que ya puedo vivir una vida cristiana correcta, porque sé que pongo las cosas temporales al servicio de las eternas. ¿Cuál es la queja de casi todos los padres que tienen hijas porque llegan tarde a la iglesia? Se están maquillando. Y el problema es que no participan. Y ahí vemos como cuando empezamos a entender esto que decimos, si para ir a la escuela me paro a las 5 de la mañana para arreglarme, pues también el domingo. Y pongo al servicio, porque no estamos diciendo que sea malo arreglarse. Exacto, el problema es cuando eso influye en las cosas eternas. ¿Sí me explico en esto? Entonces, porque incluso también los hombres dicen, no, pues le voy a echar talacha al carro temprano y luego nos vamos a la iglesia, y pues la talacha se prolongó hasta las 4 de la tarde, ¿no? Y entonces ya puse esto, ya no lo puse al servicio de esto. Ok, eso es lo que nos va ayudando en cosas tan sencillas de la vida diaria. Bueno, dice, para dejar esto más claro, apliquemos los términos a cosas de nuestra vida diaria. Piensen ahí unas 2, 3 cosas terrenales o 4. ¿Cuáles pondrían ahí? A ver, ¿cuáles sugieren ustedes que podríamos poner? Yo ya mencioné, ok, el trabajo. Ya mencioné yo el bañarse y el comer, o el arreglarse. Pero está el trabajo, ¿qué otra cosa? La escuela también. La escuela, ok, trabajo, escuela, pues es prácticamente muy semejante. La actividad, finalmente ocupación, dicen en las solicitudes, ¿verdad? Amistades, amistades, bueno, familiares, parientes. ok, relaciones sería eso. Pero las relaciones pueden tener un sentido espiritual también. Vamos a dejarlas a un lado porque relaciones también puede ser aquí. Sí, porque luego llega el familiar y ya no me deja venir a la iglesia pastor. Ok, bueno, pero podríamos poner comprar es terrenal o es espiritual. Comprar y vender. Dormir, comprar o vender. Tenemos a ver qué otro se les ocurre que sea terrenal y que realmente ustedes dicen es necesario, sí, porque comer, dormir, trabajar, todo eso es necesario. De hecho podríamos decir es vital, pero no deja de ser terrenal. El ejercicio, que voy al gym y me pongo en forma y voy a correr y ok, el ejercicio. Curiosamente hay solo un versículo en la Biblia que habla del ejercicio físico y que dice que poco ayuda. El ejercicio físico para poco sirve, ¿no? Para poco es provechoso. Lo más curioso es que 3 veces yo he oído mensajes sobre ese pasaje y ¿saben en qué lo enfocan? En que tenemos que hacer ejercicio. O sea, ese poco provechoso lo tiene usted que... Y empezamos a enfocar la vida cristiana en las cosas terrenales. Pero hay, por ejemplo, las cosas terrenales, por ejemplo, caminar es necesario y no te ayuda, pues. Exacto. No es que te enfoques que hay ejercicio de andar caminando. Hay cosas que tienes que hacer caminando o moverte para... Ok, como decimos, son cosas, ahorita vamos a ver la definición para poder ubicarlas. Miren, nos vamos a ayudar antes de llenar ahí abajo de las líneas para que podamos ayudar en esto. Dice, por terrenales entendemos las cosas que solo tienen efecto para esta vida. Sí, porque cuando yo me muera, mi ejercicio físico, pues
Pero voy a morir bien cuadrado. Y de hecho hay una cosa, hay gente que hizo mucho ejercicio en su juventud y de grandes la rodilla ya se amoló, andan con marcapasos, sobre todo los atletas de alto rendimiento, casi todos en su vejez traen marcapasos, andan con bastón, es decir, ni siquiera en esta vida ese ejercicio físico también se acaba antes de tiempo. Entonces, por terrenales entendemos las cosas que solo tienen efecto para esta vida, que no trascienden a lo eterno, las que toda persona puede hacer sin necesidad de nacer de nuevo. ¿Puedo yo comer siendo pagano? ¿Puedo dormir? ¿Puedo hacer ejercicio? ¿Puedo bañarme? ¿Puedo todo? Ok, esas cosas terrenales no requieren que yo nazca de nuevo, ni una, porque las hace todo ser humano. Ir a la escuela, trabajar, es más, hasta hay paganos que las hacen mejor que los cristianos. Invertir dinero, sacar a la familia de paseo, de vacaciones, todo ese tipo de cosas. ¿Quién necesita nacer de nuevo para todo eso? Ok, ahora, son buenas y de hecho Dios espera que las disfrutemos, pero no son el propósito de esta vida. Por el otro lado, por eternas, debemos entender las cosas que nos llevan más a ser como Cristo, las que solo puede hacer quien ha nacido de nuevo. Porque ir a la iglesia, aquí ya entramos un punto, ¿es terrenal o es celestial? Terrenal, ir a la iglesia, porque no necesitan nacer de nuevo para ir a la iglesia, ¿verdad? Pero orar si necesitas nacer de nuevo. Digo, la gente puede repetir rezos, pero en realidad muchos hablan consigo mismos, no con Dios. Claro. Hay gente que nada más se lo memoriza y ya hace. Exacto, eso se llama rezar. Rezar es la repetición de algo ya redactado. Entonces, por esa razón vemos que nos vamos a encontrar que podemos escribir muchas dentro de las cosas terrenales, pero ahora, ¿cuáles pondrían en las cosas eternas? La oración, el ayuno. La oración, el ayuno, bueno, el ayuno, hasta los indios americanos dicen que ayunaban más de un mes. Pero porque era porque el ayuno es un trato de la carne. ¿Qué le decían a Juan, a los discípulos de Juan, a Jesús? No, porque exacto, nosotros y los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan. Tú, comilón, pelón. Entonces, aquí empezamos a encontrar una cosa, vamos a encontrar algo muy interesante. Porque es cierto, orar lo hace mucha gente. Le dicen a uno, ya que se lo van a ejecutar, di tus oraciones, y pues ya de rodilla empieza. Pero nunca nació de nuevo. Ir a la iglesia también tiene un sentido espiritual eterno, pero también es temporal. También muchos oran por necesidad o por conveniencia, para que cambie. Exactamente. Porque decimos, cantar en la iglesia, todo el mundo lo puede hacer, pero hay dos tipos de personas cantando al mismo tiempo. Entonces empezamos a encontrar que podemos en algún momento, y hay una línea muy delgada entre lo que hacemos de manera espiritual y lo que hacemos de manera carnal. La finalidad, ¿no? Ok, pero vamos finalmente ahorita a no confundirnos tanto y vamos a separarlas de una manera burda, ¿no? Ya luego las vamos especializando. Ok, entonces si ustedes quieren poner el congregarme, pues es espiritual. Ya luego vamos a ir separando las cosas bien, porque finalmente cada uno sabe en su corazón con qué intención hace cada cosa, ¿sí o no? Bueno, entonces... No sería cantar, sino adoración, por ejemplo. Adoración, ok, adorar a Dios, ese sería alabar, adorar a Dios, compartir a Cristo, porque tiene efecto eterno, ¿sí o no? Si yo comparto a Cristo, Dios es glorificado. Y la persona, si se convierte a Cristo, llega a la eternidad. Sí, diezmar es sí, porque muchos dan cooperacha, pero otros diezman. Sí. Porque la enseñanza es compartir a Cristo. Si lo que hacen los maestros todos los domingos con los niños. Ok, compartir a Cristo. De hecho, vamos a encontrar, luego veremos sobre esto, que evangelizar no es solo a los no creyentes. Cuando damos una lección sobre Cristo, estamos evangelizando. Cuando tenemos un estudio, una predicación, estamos evangelizando. Evangelizar no es solamente guiar a una persona a la salvación, es guiarla también en su crecimiento. Por eso el evangelio es para salvación, pero también para edificación.
Ok, bueno, pero continuando. Amar, perdonar, tiene efecto eterno, ¿sí o no? Ok, entonces ya vimos, por terrenal es lo que entendemos, por eterno es lo que entendemos. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Ok, dice, el cristianismo tiene su identidad en Cristo. De otra manera no sería cristianismo, ¿verdad? Pero eso es lo más chistoso, hay Partido Social Cristiano Demócrata. Y nadie conoce ni ha leído jamás la Biblia, pero son bien cristianos. Bueno, por lo tanto, se distingue por vivir de acuerdo a sus enseñanzas, las cuales tienen una finalidad eterna. Por esa razón, no están enfocadas en los deleites y metas de este mundo, sino en la vida eterna. Ok, las enseñanzas de Jesús ya habíamos preguntado, ¿se enfocan en cuál? En esto. Entonces el cristiano debería de enfocarse en qué? En esto, porque el cristiano debe seguir las enseñanzas de Jesús, que tienen un enfoque eterno de arriba y espiritual, ¿verdad? Ok, bueno, para poder pasar a lo siguiente, es que aquí estamos hablando de lo terrenal y de lo eterno. Como hemos visto, las cosas terrenales o de la carne no son pecado en sí mismas, pero vivir para ellas es lo que nos lleva a pecar y su fruto es muerte. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, vivo para mi trabajo y entonces veo que hay algo que está mal y me van a acusar, pero hago una movidita, doy un soborno, miento, robo y empiezo a codiciar, ya es pecado, ¿sí o no? Porque la mente enfocada en las cosas de la carne es pecado. Es decir, nos lleva a pecar, pero el trabajo no es malo en sí. Es como la música, que dicen que hay música cristiana y hay música satanista, pero la verdad es que do, re, mi, fa, sol, la, si no deciden a quién sirven. Exacto. Depende cómo lo usan. Y dicen, es lo mismo, cuando a Pavel Durov lo detuvieron, no se sabe quién es Pavel Durov. A nosotros nos dicen que en WhatsApp tus mensajes no los lee nadie, ¿verdad? Ok, bueno, a Pavel Durov, yo por eso creo más en Telegram, es el creador de Telegram, y lo metieron a la cárcel porque él no daba ninguna información de Telegram y se le acusaba de que apoyaba el terrorismo porque se pueden compartir mensajes de terror en Telegram y ningún gobierno tiene acceso a la revisión. Pero Mark Zuckerberg jamás ha estado en la cárcel, entonces quiere decir que tus datos sí los leen y tus chats también los revisa el gobierno, aunque te diga que no. Pero entonces la defensa dijo, si un grupo de secuestradores utiliza una camioneta Ford, ¿meteremos al dueño de la empresa Ford a la cárcel? Es absurdo. Pero la camioneta no es mala, Telegram no es malo, depende para que lo uses. Entonces, las cosas de la carne en sí tienen un sentido que puede colaborar para tu crecimiento espiritual. Porque tu trabajo puede servir para el desarrollo de la iglesia, o puede servir para que vayas, te drogues y te olvides de Dios y hagas cosas malignas, etcétera, porque en realidad finalmente depende del uso que tú le des. Entonces, por eso el sentido correcto es que lo terrenal esté al servicio de lo eterno. Ese sería el sentido en el cual las cosas que yo hago en la tierra glorifican a Dios. Porque le digo a un hermano, véngase a comer a la casa, y comer es algo terrenal, pero me sirve para edificar al hermano, para estrechar lazos. Exactamente. ¿Sí? Vamos dando cuenta de esto, ok. Pero si yo vivo para lo terrenal, voy a derivar en el pecado. Porque no estoy poniendo las cosas al servicio de Dios, porque aún mi dinero, si yo no estoy glorificando a Dios con ello, ¿a quién glorifico? Me compro un buen juego de video, me clavo en el juego de video, dejé de leer la Biblia hasta de congregarme, me voy olvidando de Dios, y mi dinero con el que yo podría haber edificado también sirve para mi propia decreciente, ¿cómo se llama? Destrucción, bueno, ok. Dice, esto debemos tenerlo claro cuando nuestra vida se complica, porque por naturaleza damos mayor importancia a las cosas temporales. ¿Sí o no? Decimos, híjole, ahora no puedo ir a la iglesia porque me hablaron del trabajo. Pero al jefe le puedo decir, me pagas para de lunes a sábado o de lunes a viernes. Entonces, dice, se complica porque damos más importancia a las cosas temporales que a las eternas. Y allí es donde muchos se quedan viviendo un cristianismo terrenal.
Y es que lo que acabamos de definir no es claro para muchos cristianos que ligan su vida cristiana a este mundo, fijando sus intereses en lo terrenal, diciendo que lo espiritual es válido solo si te da una mejor vida en la tierra. Es decir, la oración es espiritual, pero si yo la uso, Dios, dame un carro nuevo y dame un viaje a Hawái, y empiezo a orar para... Yo pongo lo eterno al servicio de lo terrenal, ¿sí o no? Claro. ¿Y qué hace la teología de la prosperidad? Paul Yong Gi-Cho me enseñó que tenía que ser específico, pastor. En las oraciones, ¿no? La cuarta dimensión espiritual, entonces tengo que decir la marca, el modelo, el estilo, tipo, llantas. Me dijo una familia de una iglesia presbiteriana que dice, estamos orando por la casa y hasta dijimos cómo, y Dios nos la dio, y cuando nos la dio dijimos, y nunca oramos por la cochera. Sí, claro. Entonces, la gente pone al servicio de lo terrenal lo que es celestial. Bueno, ok, dice, entonces unos dicen, bueno, lo espiritual es válido solo si te da una mejor vida en la tierra, porque yo para qué quiero adorar a Dios, para que me bendiga, me prospere en mi trabajo. Por eso se escribió el de la oración de Jabes. No sé cuántos lo leyeron. Y Jabes fue más excelente que sus hermanos, y lo que le pidió a Dios, Dios se lo concedió. Entonces de ahí el brother que se hizo rico vendiendo ese libro, que no es más que ¿cómo se llama? Metafísica cristiana. Pues empezó a vender su libro como pan caliente, porque todo el mundo quería la oración de Jabes, no para ser mejor cristiano, sino para usar a Dios para tener una mejor vida terrenal. Exactamente. Y ahora, no quieren una mejor vida terrenal para ser mejores cristianos, ¿verdad? No, lo quieren para disfrutar de esta vida, olvidándose de Dios. Bueno, dice entonces, por el otro lado están los que se van al extremo opuesto, los que usan lo espiritual como pretexto para escapar de la realidad de esta vida, pues espiritualizan todo y menosprecian lo terrenal, tachándola de cosas de los hombres, o considerando todo como pecado. Esas son cosas de los hombres. Y de hecho yo no dudo que dando esta clase habría pastores que dijeran, estas son las cosas de los hombres, de estas no debemos servir, y la ven como algo pecaminoso. Los monjes empezaron a irse al desierto para apartarse de las vidas vanas en la sociedad. ¿Y dónde vas a hacer sal y luz si estás en el desierto solo? ¿Cómo Dios va a ser glorificado si tú no estás haciendo testimonio a nadie? Ok, pero quiere decir que eran egoístas, que solo pensaban en ellos, y entonces usaban a Dios como un pretexto diciendo que estaban en esto, pero no era cierto. Es un sentido muy, muy terrenal también. Ok, entonces dice... quienes espiritualizan todo, estos pierden de vista el propósito de esta vida, pues erróneamente la consideran un simple tiempo de espera en el que hay que sortear las pruebas, pues para ellos aquí todo pertenece al diablo, y al igual que a los anteriores no les interesa la madurez cristiana. Hay cristianos que dicen, me subí al camión y van usando reggaetón, cuando yo bajé me dolía la cabeza porque un demonio de reggaetón se metió, ¿no? Entonces empiezan a sentirse mal, y porque para ellos todo debería ser espiritual. Yo debería subir al camión y escuchar alabanzas. Pues por Y a eso Marcos hacen Witt. esos retiros entonces, pero nacieron en el mundo, nacieron en pecado y son aquí. Exactamente. Nada más hay que hacer el cambio para beneficio de uno y de las que están alrededor. Ok, ahora, pero precisamente por eso estamos analizando extremos, porque miren, ¿cuántos han escuchado la canción de Marcos Witt de Al que es digno? ¿Cuántos han escuchado la de Luis Miguel, la de Suave? Es la misma música. Me subo al camión y oigo uno, oigo el otro. Ok, entonces dice Allá vamos a quitar esa canción. bueno, Esa canción. para comprender esto más ampliamente, veamos el problema del cristianismo terrenal, o como lo hemos llamado también, cristianismo para no cristianos. El cristianismo terrenal se define como aquel que da mayor importancia a lo terrenal,
que a lo espiritual, o utilizando la definición inversa que hemos hecho al inicio, el que pone las cosas eternas al servicio de las terrenales. Lo que ya habíamos dicho, que pone esto eterno al servicio de lo terrenal, de lo temporal. Y entonces quiere una mejor vida en la tierra, y para eso usa a Dios, porque le dijeron que si se convierte en Cristo su vida iba a cambiar y sus problemas iban a acabar, que su matrimonio se iba a componer, y entonces todo el enfoque en la predicación que le dieron era terrenal. Una mejor vida terrenal. Y la verdad es que muchas predicaciones, y a mí a veces me han pedido que dé predicaciones enfocadas en esto, porque a veces enseñamos a la persona a pecar más a gusto. Para que el pecador viva más sano, más contento, porque ya limpió sus culpas y puede seguir pecando, y los hermanos saliendo de la iglesia, pues ya salgan bien contentos a pecar afuera. Y la verdad es que la iglesia ha caído muchas veces en eso, porque ha puesto lo eterno, lo celestial, al servicio de lo terrenal, de lo temporal. Y esa es la realidad, porque en muchas conferencias a las que va mucha gente, ¿cuál creen que es el tema? Cómo vivir una mejor vida terrenal. Abundantemente. Ok, entonces ha servido, porque incluso el que da esas conferencias tiene una mejor vida terrenal porque cobra bien por. Sí, por las conferencias. Ok, entonces dice, esta hora para tener una mejor vida, ¿celestial o terrenal? Terrenal. Su oración es para una mejor vida terrenal. Entonces no dice, venga tu reino, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Porque está enfocado no en Dios, sino en su propia vida. Él no pide el pan de cada día, sino el pan de todo el año, para ya no preocuparse. Entonces, por eso y no pide que perdone sus deudas, sino que los que le deben le pidan perdón. Entonces, ¿por qué? Porque está enfocado en lo terrenal y no en una mayor madurez en Cristo. Ahí me faltó un en. Y no una mayor madurez en Cristo. No, dice, ora para tener una mejor vida terrenal y no una mayor madurez en Cristo. Él no está orando diciendo, Señor, ayúdame a ser más semejante a Cristo, a vivir más de acuerdo a tu palabra. No está enfocado en eso. Pero estamos hablando de la oración, que es algo celestial. Ok, muchos se congregan para que Dios les conceda algún deseo, o porque quieren limpiar la conciencia. Y la verdad, ¿por qué se inventó la misa de gallo? ¿Para qué es la misa de gallo? A ver, ¿quién sabe cuál es la misa de gallo? Yo nunca fui católico, pero yo sé. La que es bien tempranito. Exacto, para que la gente ya luego se fuera al mercado a vender y ya hiciera sus cosas el domingo y ya había cumplido con Dios. Entonces pues ya se podía ir tranquilamente a hacer su vida. Diosito estaba satisfecho de que ya habían ido temprano. A mucha gente le gusta, yo de hecho no tengo familia, le digo, ¿a qué iglesia vas? No, pues íbamos a esta, pero acá tienen un culto más cortito, más temprano. No, pues ya salió uno más temprano, ya para irse a pasear, irse a comer. Y hay iglesias que están diseñadas para eso. Entonces, incluso hasta se ponen en los centros comerciales, ¿no? Al gusto del consumidor. Pues ya saliendo, ya vaya a comer y vaya a pasear y todo. Bueno, entonces dice, otros leen la Biblia porque quieren discutir sobre algún tema. Oiga, pastor, ¿nosotros qué creemos sobre esto? No, porque en la escuela hay uno y no, le voy a tirar pero duro. Ese es lo que quiere, es ganar un pleito. No quiere leer la Biblia para conocer y para crecer espiritualmente, sino quiere leer la Biblia para tener argumentos para tirarle al otro, incluso a veces a otro cristiano. Entonces, para atacar a otros. Algunos predican para establecer sus ideas. Y de pronto, por eso a mí me llama la atención cuando Pablo dice, conforme a mi evangelio. Uno dice, bueno, el evangelio no era de Pablo, pero era el que Pablo predicaba. Y entonces él había entendido que se había hecho apropiado, o se había apropiado del evangelio y lo compartía como algo propio. Pero hay gente que en realidad no comparte el evangelio, sino sus ideas, lo que le agrada a uno. Y dice, para establecer sus ideas y manipular. Hay quienes son celosos de su iglesia o denominación porque es suya. Es parte de su vida y de sus costumbres.
No van a orar ni venir a una reunión de oración, pero es mi iglesia. Es más, yo me he encontrado gente que después de 5 años de no verlos me dice, usted es mi pastor. Digo, pues mándame todas las ofrendas pendientes, ¿no? Y entonces, no, pero esa es mi iglesia. ¿Cuándo te vas a parar ahí, no? Vamos a pintar, vente a pintar, pues ayuda ahí en tu iglesia. Pero la verdad es que es solamente una cuestión más de egoísmo que realmente del deseo de ver edificada a la gente en la iglesia. Los que es mi denominación, me decía uno, no, mi iglesia es la más bonita que hay, mi denominación. Digo, sí sabes que todo el mundo va a decir eso siempre de su denominación y tienen los argumentos para decirlo. Yo porque me criaron entre los bautistas y presbiterianos y mis papás se casaron en una iglesia metodista igual que yo. Y entonces... Y ahí es lo contrario, ¿no, pastor? De la parte derecha a la vida terrenal para el servicio. Exactamente, debería ser de eso, pero entonces muchos toman lo de aquí e incluso lo convierten en algo terrenal. Claro. Esa es la realidad. Bueno, termino este párrafo, dice, muchos cantan porque les gusta la música, y dicen, vamos a cantar es que este está bien bonito, no, ese sí me llega a mí. Y entonces dicen, no, la alabanza no me llenó, y unos creen que la alabanza pues es como un relleno, ¿no? Para que uno salga bien lleno. La alabanza es para Dios. Y entonces dice, cantan porque les gusta la música, pero no se interesan en Dios. Y así es como las cosas eternas terminan por estar al servicio de lo terrenal. Ok, el cristiano terrenal cree que Dios busca hacer de este mundo un lugar mejor, con gobernantes cristianos justos. De hecho, oran para que todo el país se convierta a Cristo. Los presidentes, ¿no? Exactamente, para que el presidente se convierta. Le dicen, ¿y por qué quieres que los políticos sean cristianos? No, porque así va a crecer el evangelio. ¿Basándose en qué? Porque cuando el Imperio Romano se volvió cristiano, ¿qué pasó? Se acabó la cristianidad, se acabó el cristianismo. El cristianismo se corrompió, exacto. Hay un principio que a muchos les vale, pero la verdad es que la historia lo ha demostrado. Y está en un artículo, lo leí yo en una revista, incluso lo imprimí y lo puse en el boletín en la Alianza de Pastores cuando era secretario, y decía, cuando la cruz y la espada se unen, quien siempre pierde es la cruz. Y ahí van todavía, vamos a tener reunión con el diputado, vamos a tener reunión con el gobernador, vamos a tener... Y les decía, hermano, reunión de oración temprano, no podemos esto. Un día, estando en el desayuno de pastores, llega uno y dice, en 2 horas hay una comida con Cadena, se apellidaba, el secretario de gobierno de Montiel. Y está invitando a todos los pastores, que creen mágicamente todos pudieron. Y todo el mundo se anotó, dice, nada más hay que anotar, si pasaron hojita, no, pues todo el mundo pudo, pero no podían llegar a la reunión de oración porque todos tenían algo que hacer. Porque todos tenemos un enfoque muy terrenal de lo que en realidad debería ser celestial. Entonces, dice, creen que Dios quiere hacer de este mundo un lugar mejor con gobernantes cristianos justos, para que todo funcione bien y así tengamos mejor economía, podamos pasear más, tener más cosas que den comodidad, como si Cristo hubiera muerto para eso. ¿Crees que otra vez ahí es lo mismo? Lo espiritual al servicio de lo terrenal. Exactamente. Cristo murió, perdonó tus pecados. Ay, gloria a Dios. Ahora que esté en la playa voy a decir gracias, Dios. Ir a la playa no es malo, pero miren, ya me llamó la atención cuando yo era niño. Y en algún momento fuimos a Acapulco toda la familia por parte de papá, y hasta culto hacíamos en el hotel. Cuando ya todos fueron creciendo y tenían sus intereses, el mismo tío que organizaba los cultos, una vez en Cuernavaca dijo, vamos al centro de Cuernavaca a dar la vuelta. Dije, ¿y dónde quedó ese tío que hacía de joven cultos porque estábamos en Acapulco? Incluso me dijeron, vente este fin de semana, pues encarga la iglesia a alguien. Y dije, bueno, que hay un tiempo con la familia, y lo hice. Pero ya no hubo culto. Entonces yo me reuní con mis tías, con mis hijos que estaban pequeños, y les dimos una clase a otra sobrina, les dimos clase de escuela dominical a los niños ahí, porque todos los demás se fueron a pasear. Pero de pronto uno se olvida que esa bonanza de vida la proveyó Dios, y ya no agradecemos.
Ese fue el problema, porque quizás más jóvenes sí había problemas económicos, pero podíamos hacer el viaje y por lo menos un culto hicimos. Cuando ya todos tenían mejor economía, mis primos ya grandes y todos con dinero, pues ya vámonos a pasear. Entonces, esto deriva finalmente en el hecho del cristianismo terrenal. Aquel que considera que la vida cristiana es para una vida terrenal mejor. Dice, este cristianismo terrenal puede ser, miren, hay de diferentes tipos. Comercial, es la teología de la prosperidad. De hecho, te venden muchas cosas para tu iglesia, para tu vida cristiana, etc. Se ha vuelto muy comercial. Es cristianismo político, está la teología de la liberación. Los pobres son las víctimas, Cristo vino a morir por los pobres, los ricos son los malos y el diablo no importa, porque de hecho en la teología de la liberación el diablo solamente son los malos conceptos y malas ideas. Y alegoriza al diablo, pero realmente Cristo vino a hablar en contra de los ricos, en favor de los pobres y de los políticos y gobernantes, entonces hay que rebelarse. Y esa es la idea de la teología de la liberación latinoamericana. Pero está la teología negra en Estados Unidos, que no tiene que ver con oscurantismo. Es la teología que aboga a favor de los, ya no puedo decir negros, ¿verdad? De los que tienen mucha melanina en la piel. ¿Ok? Entonces, está el cristianismo inclusivo y progresista. Por si no lo sabían, se llama teología queer, que es la teología de los homosexuales, transexuales, que está ordenando pastoras, que la principal ahorita de la iglesia anglicana en Gales es una lesbiana, y es la ¿cómo se les llama? Arzobispa lesbiana. Entonces, está la teología queer a todo lo que da en este tiempo. No en Latinoamérica, gracias a Dios, pero sí todas las grandes denominaciones de Estados Unidos están sufriendo estragos porque se están dividiendo por causa de la teología progresista, queer. Ok, o puede ser cristianismo emocional, metido en el sensacionalismo. Acabo de redactar, si les comenté, ¿no?, que con los pastores de la RCA pues tocamos el martes el tema de Israel como pueblo de Dios, nación, cuál era. Yo le doy gracias a Dios que todos estamos de acuerdo en que la iglesia es el pueblo de Dios y que solamente aquellos judíos que se convierten a Cristo son pueblo de Dios, los que no son pueblo de Dios. Entonces tocamos un poco ese tema. Como no hubo mucho tiempo para compartir y uno me pidió el material que yo compartí, que ya di aquí, les acabo de hacerle revisión a ese material, encontré cosas interesantes, las agregué y bueno, si alguien quiere ese material luego también se lo mando o lo podemos dar nuevamente en un taller, una conferencia aquí. Ok, pero está y ahí encontré mucho cómo realmente el dispensacionalismo creó toda la interpretación sensacionalista de Apocalipsis, que te van a corretear a ver si tienes el 666 en la mano, que todo el anticristo, todo lo que va a pasar, pero en realidad son cosas que no tienen nada de sensacionalista, pero hay muchos cristianos que son emocionales, que en lugar de tener una conferencia sobre cómo debo alabar a Dios, pues mejor háblame del satanismo en la música, ¿no? Y yo quiero saber cómo se transmiten los demonios a través de las ondas de radio, y cómo cuando le doy a la guitarra, si mi canto va a ser cristiano, pues da unas ondas edificantes, y si le doy va a ser un rock pesado, pues entonces ya las ondas que salen de la guitarra son satánicas. Entonces todo este tipo de cosas, porque la gente ha llegado a esos excesos. Está el cristianismo espiritualista, que se vuelve místico, donde en realidad el cristianismo es más místico, moviéndose las cosas, las energías, todo. Bueno, finalmente es una mezcla todo esto de la nueva era, ¿no? Está el cristianismo por negocio, en la música, en las películas, las novelas, todo lo que ahora hay del mercado cristiano, porque hay de todo para vender. Entonces, incluso en Facebook, no sé si a ustedes les ha parecido, hay un sistema para entender mejor la Biblia, ahí que te da una forma para que ya no andes batallando con tanta lectura, ¿no? Es como ese de yo lo leo para que tú no lo tengas que leer, tú nada más te platico cómo es. Entonces todo esto te pone un cristianismo muy fácil, muy cómodo, pero te lo venden porque también debe ser negocio. Ok,
Pero todo esto se puede describir como cristianismo, y vamos a ponerle ahí por conveniencia. Claro, pues tenía que ser. Cristianismo por conveniencia. ¿Por qué eres cristiano? Porque Cristo quitó mis cargas. Bueno, entonces yo ya no quiero traer cargas. A un tío una vez me compartió, él es médico, dice, yo luego nomás una vez compartí a otro médico porque yo era cristiano y me dijo lo que él le había compartido a este médico y le dijo, entonces tú eres cristiano solo porque te conviene, tu fe es una fe convenenciera. Y mi tío se quedó así, ya no supe qué decir. Entonces la realidad es que muchos son cristianos por conveniencia. Y ese es el cristianismo terrenal. Porque cuando dice, no, pues el foso de los leones, las persecuciones, no, hasta ahí ya no. Entonces, cristianismo por conveniencia es el terrenal. Vamos a ver Juan 6:26. Quien quiera leer, va a decir, ahora ni la Biblia hemos leído. Juan 6:26, me acordé de uno que leyó un versículo y predicó 2 horas, pero nada que ver con el versículo. Ok, Juan 6:26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os les digo que me buscarán, no por habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ok, ¿por qué seguía la gente a Jesús? Por la comida. Y también podríamos decir, le llevaban enfermos, endemoniados, pues ¿por qué iba la gente? Sanidad. Cuando dice, va a haber culto de sanidad, no, pues todo el mundo trae al familiar enfermo, ¿verdad? Pero en realidad es conveniencia. Sí, claro. Nada más se aparecían en ese y ya Después ya no seguían a Jesús. Sí. Porque dice que cuando se levantaron en la mañana y no vieron a Jesús, se fueron a buscarlo y cuando lo encontraron, ¿a qué hora te viniste para acá? Y entonces él les dijo esas palabras. Me buscan no porque vieron las señales y creyeron, sino porque comieron pan hasta llenarse. Sí, claro. Y esa es la realidad, que mucho cristianismo es por conveniencia. Entonces, ¿por qué razón seguía la multitud a Jesús? Por conveniencia. Vamos a ponerle por los beneficios que recibían. Por los beneficios que recibían. Porque cuando no les gustó la enseñanza, es por los beneficios que recibían. ¿Ya? ¿Notaste? Ok. ¿Qué pasó al final del capítulo 6 cuando les dice, el que no come mi carne ni bebe mi sangre no tiene parte conmigo, porque mi carne y mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida? Y dijeron, dura palabra es esta, y dejaron de seguirlo. Y Jesús volteó, vio a los discípulos, y en lugar de decirles, ay muchachos, no se vayan a ir ustedes, ¿qué les dijo? ¿Se quieren ir ustedes también? Exactamente. Entonces, ¿por qué la gente seguía a Jesús? ¿Porque en verdad creían en Él? No, era por conveniencia. Por eso nosotros tenemos que analizar nuestra vida espiritual. Ok, vamos a tener que dejarle aquí porque ya nos tocó la música en la campana, nos recordamos que son las 12. Y vamos a continuar la próxima semana, pero ya leímos la Biblia, un versículo aunque fuera. Ok, vamos a orar para terminar. Padre, gracias Señor por este tiempo, por esta clase, gracias por tu provisión y cuidado y por lo que tú nos permites meditar, Señor, a fin de ser edificados en Cristo. Bendice a cada uno, bendice a este grupo, bendice a la iglesia, Señor, la vida de cada uno, Padre, y hace evidente en nuestros corazones el motivo por el cual nosotros somos de Cristo. Para que nuestra vida cristiana, Señor, no sea terrenal ni superficial, sino una vida, Señor, realmente basada en el anhelo de llegar a ser como tu Hijo Jesucristo. A ti sea toda la gloria y la honra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Ok, pues vamos a...